tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias por la sintonía. Seguramente en unos segundos vamos a escuchar unos acordes de música que a todos nos ha partido el corazón en algún momento, porque todos nos hemos sentido como bolivianos parte de lo que fue esa guerra del Chaco. Todavía hemos tenido el privilegio de poder escuchar a nuestros abuelos, a nuestros tíos mayores contarnos las vicisitudes que vivieron. Todavía ellos nos han relatado, junto con las abuelas, todo el dolor que se había vivido en aquella época. Los bolivianos, sin embargo, ahora estamos celebrando esa guerra que de una o de otra manera nos ha dejado maravillosos legados. Sí, con la muerte y la sangre de hombres y también de mujeres, pero sobre todo con la posibilidad de ahora disfrutar de espacios tan importantes como nuestros campos de petróleo, como el puerto Buch y como otros por los cuales se derramó sangre. Estamos a 82, 84 años, no tengo la certeza exacta de lo que fue el cese de hostilidades, y aquí vamos a entender más qué más o menos es cese de hostilidades y qué es fin de la guerra. Estamos firmando acuerdos con el presidente paraguayo que viene a nuestro país, un presidente que reconoce que ya somos un país fuerte, grande, importante e imponente. Y claro, decimos, caramba, no sé si se puede decir valió la pena esa sangre derramada, pero por lo menos hacemos honores a quienes han entregado su vida en ese momento histórico. El día de hoy estoy en compañía de amigos de siempre, el general Luis Fernando Sánchez. Él es historiador militar y seguramente nos va a dar un bagaje fantástico de lo que es ello. Y bienvenido, ¿cómo está, general? ¿Cómo está, Verónica? Un placer estar acá en su canal, saludar al licenciado y a la audiencia. ¿Parientes que estuvieron en la guerra del Chaco? Bueno, en la guerra del Chaco no, por el salto de generaciones, o sea, mi padre era muy niño y mi abuelo ya había estado en la guerra del Acre, por lo tanto hay un salto de generaciones ahí, pero sí conozco mucha gente y parientes colaterales, obviamente, que han estado en la guerra. Y yo tengo la suerte de haber escuchado a mi abuelo, a unos tíos mayores hablar de todo eso, y era pues un privilegio escucharlos. De la misma manera, nuestro ex canciller, y gracias por estar con nosotros siempre, Fernando Guanacuni. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Encantado de poder participar en este diálogo con tan distinguido, también invitado, sobre un tema trascendente para Bolivia. Yo siempre considero que la historia tiene dos caras, ¿no? Una, la que han escrito en la República, y otra, la que se ha escrito, o que no se ha escrito, pero que sí se ha transmitido de boca a boca de nuestros pueblos originarios. ¿Tienes parientes que estuvieron en la guerra del Chaco? Abuelos, tíos abuelos han participado tanto en la guerra del Pacífico como en la guerra del Chaco. Imagínate. Bueno, yo decía cese de hostilidades, y usted antes de empezar el programa me hacía la reflexión de que hay una diferencia entre, la gente piensa fin de la guerra y cese de hostilidades. Explíqueme la diferencia. Bien, el cese de hostilidades es una tregua. Una tregua. O sea, dejan de pelear por el momento. Un ratito. Ajá. Puede durar un día, unas horas o como ha durado años, ¿no? 80 años. Y la guerra, el fin de la guerra es cuando los dos estados se sientan y hacen números. Y dicen, bueno, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí, este era nuestro objetivo, tú para esto, tú y yo, y nos damos la mano. Ese es el Tratado de Paz, fue el año 1938. Verónica, ¿y quién lo consiguió? A ver. Un gran prohombre del país, un gran militar y un gran revolucionario, Germán Buch, fue durante su gobierno. Y él precipitó la paz, Verónica, porque no iba a venir en la forma en que ahora estamos viéndola. ¿Cómo la precipitó Germán Buch? A través de una movilización general. ¿Recuerda el programa en que estábamos hablando de los policías? Sí, claro. El general David Toro Ruilova, que fue presidente después del cese de hostilidades, sí, había creado el Cuerpo Nacional de Carabineros, los militarizó a los policías. Claro, claro. ¿Y por qué los creó, Verónica? Porque este cese de hostilidades nos obligaba a los dos bandos a tener 5.000 hombres nada más. Nosotros habíamos comprado armamentos para 150.000 y el Paraguay lo propio. Y estaba todo eso ahí, pero solamente podíamos tener 5.000 soldados en el ejército, igual los paraguayos. ¿Qué hizo Toro? Creó el Cuerpo Nacional de Carabineros y todo el cuerpo de caballería
se fue al cuerpo de carabineros. Por eso tienen los colores verdes, las botas, los O sea que uniformes. los policías son militares con otra Pero vestimenta. todos los que han ido, los oficiales del cuerpo de caballería, todos se fueron incluso con armamento de apoyo, con morteros, ametralladoras, regimientos enteritos. De esa manera se burló de una manera muy inteligente, muy sabia, lo del sí. cese de hostilidades. Claro. Porque ya olían los gobiernos, de esa época, estamos hablando de Tory Bush, de que el Paraguay no se iba a venir, ¿no?, a aceptar una paz en la cual perdiera los territorios que ya los había ganado a bala. Claro. Porque ya estaban en las faldas de la cordillera, estaban cortando el camino de Villamontes Habían avanzado a Boyuyle. muchísimo. Claro, incluso zonas petroleras ya estaban en su Ya estaban poder. tomando, ya. Cuando se ha hecho la... Entonces se cambió, se conformó este grupo de carabineros y ellos también fueron al combate. No es eso, Verónica, sino que Bush hizo un decreto de movilización. Ahí no son carabineros, no son instituciones, a la gente le gusta mucho a tocar los puntos así. ¿Qué fue, es el pueblo? El Estado el que moviliza. Y ahí entran los policías, los futbolistas, porque hay un equipo también que dice que estaba como equipo. Los futbolistas, los abogados, los maestros, Todos entran. todos los periodistas insultan, todo, ¿no? O sea, Ya. todo el pueblo participa. Entonces, esa movilización que decretó subrepticiamente Germán Buch, y que consta en el libro Masamaclay, de Roberto Querejazo Calvo, es el único que habla de esto, Así. porque don Roberto ha trabajado en la Cancillería, y don Roberto ha estado trabajando en esa biblioteca, en esos archivos que tiene la Cancillería de la República, que desgraciadamente ahora ya no son accesibles, pero ha habido una época en que lo eran. Sí. Ahí también he bebido yo de varios conocimientos. Y don Roberto consiguió la documentación de esto, de esta movilización. Y no solo lo había conseguido don Roberto. Una También movilización popular, me dice. No. La movilización es un decreto por el cual los varones que acaban de pelear del regimiento 33 de infantería se incorporan a su regimiento a la noche de tal a tal hora. Los del 82 de infantería, los del primero de artillería, la movilización puede ser parcial o ya total. Entiendo. Esa es la movilización. Ahora sí, nosotros tenemos el concepto de movilización todavía acá Claro, o sea, estructurado ahí, un poco congelado de la como actualidad. ¿no? Como Pero es otra movilización cosa, popular, algo, claro, no. es una movilización La movilización militar es una de las fases previas de la Claro, guerra, de la guerra. Movilización, concentración y despliegue. ¿Sí? Okay, muy Primero es importante esto porque seguramente vamos a charlar después de movilización. Bien, entonces, este cese de hostilidades lo consiguió, la paz del Chaco la consiguió Germán Buch a través de una movilización subrepticia en que los argentinos, los de inteligencia argentina le avisaron al Paraguay de que Bolivia estaba mandando nuevamente tropas a la frontera porque el Paraguay no quería firmar. Y le dijo el argentino al Paraguay, nosotros ya no te vamos a apoyar si esta vez pelean de nuevo. Y el Paraguay tuvo que avenirse y aceptar que tengamos la salida al río Paraguay y retroceder varios centenares de kilómetros hasta la actual frontera. Y mire usted todo lo que estamos Eso ahora. consiguió Germán Buch. Germán Buch, brillante, joven además. Así es. Yo decía, hay una historia no contada, porque quienes más hombres pusieron fueron sin duda alguna toda esta área andina. Nuestros aymaras fueron a pelear, aunque había un infierno verde, como ellos mismos lo mencionaban, pero fue una presencia importantísima en nuestros hombres y mujeres. Definitivamente. Para entender la historia de Bolivia, bajo los procesos y las miradas, tenemos que ver también esta historia no contada, necesariamente. Sí, a mí me parece fundamental. Si no, no entenderíamos el proceso histórico actual, ni la proyección a futuro. No solamente de Bolivia, sino del continente. Pero por supuesto. Cuando el año 1492 llegan los españoles, no llegan en un proceso de interculturalidad, no, de una superposición cultural, es decir, de borrar todo y cambiar desde las prácticas ancestrales a las prácticas, llamaremos en ese tiempo, europeas. Ese fue todo el proceso de la colonia. El periodo republicano en Bolivia, el año 1825, y otros procesos revolucionarios que empiezan a delimitar territorios, también no resolvieron el tema de los pueblos indígenas originarios. Ni respetaron tampoco. Ni ¿no es respetaron. cierto? Recordemos finales del siglo XVIII, cuando en el periodo de Melgarejo se vendía las tierras, más los indios. Sí, claro.
Claro, eso la historia lo registra, es por eso la sublevación más grande que tuvimos el año 1899, donde se define la guerra federal. Es decir, no estamos siendo partícipes del proceso republicano. Más aún, el proceso republicano trata todavía de detener o eliminar a los pueblos indígenas. Siendo que eran los protagonistas principales, la mano que pagábamos de obra, impuestos, la fuerza era uno de los ingresos importantes en el caso de Bolivia, por ejemplo, que se repite en Perú, en Argentina los eliminaron, es decir, a las naciones indígenas, en Uruguay, etc. Es decir, estoy pintando todo ese proceso histórico. Llega el siglo XX, perdón, el año 1932, se inicia la guerra del Chaco. Y ahí nuestro historiador Pablo Michel define muy bien los 3 periodos de incorporación, bajo este parámetro: un Estado que reprime, que no incorpora, que está persiguiendo permanentemente a lo indígena. Correcto. ¿Se da cuenta, no? Claro que 1899. Marginando, en todo caso, exacto, esa es la palabra, marginando a los indígenas. Pablo Zarateville, que ha sido eliminado después de haber coadyuvado en la guerra federal, ¿no? A José Manuel Pando, ¿no? Traicionado. Entonces, no se define, no hay un Estado que incorpora plenamente al pueblo indígena. Esa es una primera fase. Es una primera fase. Es por eso en 1931, cuando Avelino Ziñani con Elizardo Pérez se dan cuenta de esta realidad y dice: si esto continúa, vamos a desaparecer como personas. ¿Qué año es eso? 1931. Vamos a desaparecer como personas, vamos a desaparecer como cultura. Si esto continúa, hasta vamos a desaparecer nuestros productos y nuestro idioma. También, claro, es por eso que empieza el gran proyecto Warisata, para recuperar nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestra educación, nuestra cultura, nuestro proyecto. Correcto. El 31. Ajá. Y del 31 hasta el año 40 dura, son 9 años que dura. Justo en el periodo en el que se... Justo en el periodo de la Guerra del Chaco. Entonces, cuando el 32 se inicia todo el movimiento, en la primera etapa es ignorado. Obviamente el gobierno ignora a los pueblos indígenas, no participa plenamente en una primera etapa. Cuando empiezan las hostilidades, Salamanca no incorpora, ¿no? Ni en la guerra. O sea, ni siquiera los recluta. En una primera etapa. La segunda etapa se incorpora, pero raptando como ganado. Es decir, iban a las comunidades, tenemos varios registros, incluso en el periodo de Warisata, Elizardo Pérez lo cuenta en el libro de la Escuela Ayllo de Warisata, llegan y los raptan y los obligan. Claro, porque ellos eran como propiedad del dueño de la finca, digamos. Entonces había que ir a raptarlos. Se los rapta, literalmente, se los rapta y se los obliga como ganado para incorporar, obviamente, las bajas que se tenía ya en el ejército boliviano. Esa fue la segunda. La tercera etapa, cuando ya nos damos cuenta y hay una voluntad de incorporarse de manera directa, precisa, donde el Aymara dice: vamos a incorporarnos, no solamente con hombres, sino con ganado, con productos, etcétera, ¿no? O sea, ya se hacen parte. Ya nos hacemos parte. ¿Y por qué se logra esa transformación de la percepción que en principio solamente fue siendo utilizados? ¿Por qué se sienten parte de aquello? Tal vez el gobierno y las políticas de ese tiempo no tenía esas políticas de dialogar de igual a igual. Claro, o sea, siempre se vio en una inferioridad. Sí. Ese es el trato que en 1931 estaba vigente, ¿no? Pero fueron carne de cañón en todo caso. Fue carne de cañón, más aún, se definía el grado por el color de la piel, ¿no? Nos cuentan los abuelos, ¿no? Entonces dice: tú soldado, listo, punto. Un poquito más clarito, podía ser algo más, un poquito más clarito, otro rango así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el libro de Escuela Ayllo de Warisata encuentro varios datos en el cual, cuando el Achacachi y Warisata deciden incorporarse y empiezan a llamar a las familias, los jóvenes empiezan a movilizarse y decir que sí queremos ir porque esto es nuestro territorio. Al final vivimos aquí. Claro. Entonces, de pronto llega el ejército y los raptan de noche y no les permiten ni despedirse de sus familias, nada absolutamente. Dice: pero ¿cómo? Si nosotros estábamos preparándonos para incorporarnos. Claro. Se hacen los reclamos, etcétera, respectivo. Y en una tercera fase ya por lo menos les permiten incluso despedirse de sus familiares con los honores correspondientes, un respeto. Ha faltado un diálogo de esas políticas del gobierno de ese entonces que no permitían ese diálogo de una incorporación plenamente. Después de la Guerra del Chaco ya surge algo interesante, ¿no? Cuando ya nuestros abuelos deciden decir:
aceptamos acá, vamos a luchar por este proceso también, no solamente en el sentido de la configuración política, sino también de asumir la responsabilidad dentro de Bolivia. Ahí me quedo porque está súper interesante, pero vamos a un poquito a pimponear, ¿no es cierto? Esa fue nuestra realidad. Sin embargo, nosotros éramos mayoritariamente, o sea, teníamos una presencia mayoritaria ante Paraguay. Me encantó lo que habló el señor ex canciller, porque es un tema realmente muy interesante, ¿no? Que se lo toca muy poco a veces, pero vale la pena tocarlo, y hay porque que escucharlo, evidentemente ¿no? Sí. Es así. Mire, el ejército, ya nos vamos a ubicar, la aritmética explica muchas cosas, ¿no ve? La aritmética a veces explica todo. A ver. El ejército tenía solamente 1.100 plazas para que entren soldados al servicio militar. Como dice, se ha fijado, y seguramente el licenciado conoce, nuestra Constitución dice, el Congreso fijará, dice, ¿no? Los efectivos del ejército en tiempo de paz, dice, hasta ahora dice. ¿Y sabe por qué? Qué interesante. ¿Cómo dice? A ver, repítame. Dice, entre las atribuciones del Parlamento, del Congreso, dice, ¿no? Fijar el efectivo del ejército en tiempo de paz, dice. Hasta ahora. Sí. Y aquí lo que llama la atención es cómo firman y hacen esas cosas y no saben de qué están hablando. Ya. No, porque nunca lo han hecho. No, o claro. sea, fijaban los efectivos del ejército antes de la guerra del Chaco. Imagínese. Yo tengo la documentación, ¿no? Del Parlamento, del Congreso, en el cual se fijaba. Era 1.100, porque duraba 2 años el servicio militar. Entonces, en 2 años, se hacía 2.200. Ese era el efectivo del ejército, Verónica. El único que había, claro. Por Dios. Entonces, bueno, si analizamos una faja etaria. Pero en época de guerra se incorpora a todos. Pero es que escúcheme, porque si no, no vamos a entender lo que es la movilización. Ahí viene la movilización. Claro. Era servicio militar obligatorio. Cada año se licenciaban 1.100, ¿no ve? De la categoría, digamos, 1933, 1934. La categoría se licencia. Esos son los movilizados. O sea, la movilización no es vamos todos a pelear, no. Solo los que estaban. La movilización llama y dice categorías del año. Claro. 1911, como que hizo Salamanca, llamó 4 categorías de la 4ª y la 5ª división. Entonces, ¿a cuántos soldados llamó? A los del regimiento Campos, del regimiento Campero, del regimiento Lanza, del regimiento Ingabe. O sea, ¿y gestiones? ¿Cuántas gestiones? Claro, pues ahí se explica, ¿no ve? Ahora, ¿y por qué eran tan poquitos? Porque eso es lo que la platita daba. Claro, si dice que tenían los uniformes de la guerra del Pacífico. No, pero escúcheme, estamos hablando del ejército en tiempo de paz. Ya en la guerra, ¿sabe? En Vietnam incluso los yankees andaban tantosos, ¿no? Porque en guerra no se puede atender pues todo bien. O sea, hablaremos del ejército en tiempo de paz porque estamos analizando un punto fundamental. No ingresaban indígenas al servicio militar. Eso quería preguntar. Viene, los indígenas no hacían servicio militar. No le digo, porque no estaban incorporados. Es que, no, y aquí hay una cuestión. El servicio militar era muy prestigioso. Ahora haremos números, aritmética, ¿listo? La otra vez hicimos, ¿recuerda? Es el 1% de la población el que se calcula en edad de servicio militar. Ahora y antes. Así. Los militares de Estado Mayor sabemos que se calcula el 1%. Entonces, si usted con el censo va a ver que, digamos, de 10 millones, hay 100.000 jóvenes, varones de 19 años. Va a ser 99.340 o 101.000, digamos, ¿no? Pero es así en todos los países además. Esta es una cuestión demográfica, ¿no? Bien, en esa época Bolivia no tenía 3 millones, Verónica, es falso. Tenía 2.100.000 habitantes, de acuerdo a la tesis que defendió muy bien el coronel Jorge de la Vega Barrenechea en la Academia de Historia. Es que nosotros lo que pasa es que leemos y los periodistas repiten y volvemos a leer y vuelven a repetir, obviamente no tienen la culpa, no están... Por eso yo les pregunto para no repetir así. ¿No? Bien, entonces teníamos 2.100.000 habitantes. Bien, de esos 2.100.000, ¿cuántos jóvenes habían edad de servicio militar? 21.000. 20.000. ¿No ve? Y para que entren 1.100... entraban muy poquitos, había que tener muñeca para entrar al cuartel. Los jailoncitos que se llaman, los hijitos de papá, los veían muy prestigiosos entrar al cuartel. Y obviamente, ni siquiera había espacio para artesanos, mineros, etcétera, pero no entraban indígenas. Recordemos, y no es porque les hayan prohibido,
Si no, ni siquiera podían votar, Verónica, pero esto es importante. Es importantísimo. Ni siquiera podían votar. Por eso es que, no sé, yo dudo también de la cantidad de población, porque no se olvide que también los pueblos originarios no se contaban. Pero aquí viene el asunto, Verónica, ya es historia de los censos, ¿no? El censo de 1950 dicen que fue el primero que se ha hecho realmente. Y ahí aparecemos con 3.200.000 habitantes. Entonces, no es lógico, pues, que traslademos esos 3 millones a 20 años atrás, ¿no? Entonces, el coronel de la Vega hizo una proyección matemática. ¿Por qué? Porque, como usted dice, iba el censor a la finca, digamos, en Taipichullo, y el dueño le decía, tengo 80 pegujaleros, digamos, ¿no? Correcto. 80 peones. Claro, y él se estaba mandando la parte, porque en realidad iba a tener 40 nomás, pero para no tener menos que el de Huachilla. Pero además, digamos, él valía por la cantidad de pongos que tenía y por su mujer más de sus hijos. Por darse, ¿no? Bueno, entonces, esos eran los censos, hasta 1950. Bien, pero volvamos, Verónica. La gente que está viendo el programa debe estar, ¿no?, atenta a esto. Porque hablamos de movilización, hablamos de que se ha movilizado a los ex soldados. Claro. Bien, entonces cuando se llama la movilización, se movilizaron todas las categorías. En Campo Vía se acabó el ejército, Verónica. El 33, en diciembre del 33. Ese ejército que habían entrado los alemanes y franceses, que era muy buen ejército en mi criterio, acabó por un mal comando en Campo Vía. Entonces, el 34, y ahí vienen los problemas que está muy bien relatando. Justo en Achacachi, Guarizata, en el sector del lago, hubo levantamientos indígenas, y consta en la prensa incluso. ¿Por qué? Porque empezaron a reclutarlos a la fuerza, a gente que ni siquiera habían instruido. Así es. Imagínese. ¿Se da cuenta, Verónica? Es pues terrible. Y hubo levantamientos muy grandes, y ha habido masacres que no están documentadas. De repente podría conseguir, algo, yo con mucho placer lo buscaría, porque me interesa mucho esa faceta de nuestra Por eso historia. hay que contar la historia de la otra cara de la historia, es tan importante. Uno no es que mienta, sino que no conoce. Desconoce, pues, claro. Y quisiera conocerla, porque uno no tiene por qué ocultar cosas. Bien, entonces, ahí se reclutó a la fuerza. Pero mire, llevaron gente que no estaba formada, llevaron gente de una zona completamente diferente. O sea, ¿cómo podríamos haber tenido la posibilidad de haber un éxito? ¿Cómo respondió la raza? Ahí está. Pues no, ahí. Porque ningún país del mundo que lleve en esas condiciones, porque no estamos hablando solamente de aymaras, también hablamos de quechuas de los valles. Claro, etcétera, que sí, guaraníes. Los llevan, pero más yo lo aseguro, aymara, ¿no? como además en la época estaba, es decir, los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, pudieron su aporte realmente muy importante en las ciudades. En el campo no tanto. Bien, pero volvamos a esto. Eran aymaras y quechuas que llevaban así, con trenza incluso, y les cortaban la trenza, ¿no? Y imagínense ese shock, ¿no?, de ir a defender algo que no de un que ni siquiera lo sentías que era propio, ni siquiera sentías que era tuyo. En un clima totalmente adverso. Y responder. Ahora, claro, no respondieron como los paraguayos, pues obviamente ellos estaban en su hábitat. No respondían, no podían meterse en el monte fácil. Hasta ahora yo conozco gente que no puede entrar al chume, simple y llanamente, tiene miedo a las arañas, a las víboras, pero etc. Claro, somos pues, ¿no?, Imagínense en esa situación, esa gente. Y estuvieron en los regimientos. Entonces, eso explica por qué el 34 el ejército boliviano se recupera en efectivos, en armamento, porque en Campo Vía fue un desastre. Y volvemos a tener el Carmen Irindagüe, ¿no? Pero ya espéreme, ahí me quedaré, por favor, para cerrar, porque he arrancado con usted, una vez has tomado la palabra. General, luego, ahora, dime, respondió la raza, dice, respondió nuestra gente, se sintió parte a pesar de haber sido marginado. A pesar de haber sido marginado. Y finalmente casi vencimos esa guerra. En los textos yo escucho varios libros, por ejemplo, Más fuerte que la tierra, Escuela Ayo de Guarizata, y los escritos relatando un poco las memorias del general Peñaranda, por ejemplo. Es ahí donde uno ya empieza a analizar desde ya la incorporación, en las tres etapas. Uno, ignorado totalmente, como era la política de la República de Bolivia, y la segunda etapa, como había bajas, había que incorporar, traer de donde se raptó.
Y la tercera etapa donde ya voluntariamente se incorpora el indígena, donde ya marchamos por una decisión propia, cuando ya empieza a articularse, o por una necesidad emergente. Y ahí el general Puñaranda y otros historiadores dicen lo siguiente: Bolivia por primera vez se estaba reconociendo en sí misma. Claro que sí. Bolivia recién, porque vivían en la ciudad, vivían en el campo, campo indígena, negado el indígena, ciudad, etc. Pero es que ahí se encontraron cara a cara. Cara a cara. Y además en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Con la misma ropa, comiendo la misma comida, como dice mi padre, intercambiando sus orines. Tomando el orín entre collas, entre blancos, entre todos. Ese es el primer proceso del reconocimiento de Bolivia de quienes vivimos en nosotros. Y allí surge ya un compromiso distinto. Construyamos juntos. Ese es un proceso muy importante, ese es un proceso histórico para nosotros valioso porque nos reconocemos, sufrimos, comemos, luchamos, estamos en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Esta es una etapa como histórica. Dice la historia, ¿no? Déjeme hacer una pausa, me dicen ya tenemos 25 minutos de grabado, tenemos que regresar enseguida para saber, ¿terminó la guerra? Este acuerdo que hemos tenido con Paraguay en este momento, ese encuentro tan importante y significativo, ¿es la conclusión de nuestra guerra? ¿Estábamos solamente en un paréntesis, como decía el general? Enseguida regresamos.